parte de Acuerdo de Medicina. Ok, gracias. Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es John Castillo y el día de hoy, de parte de Acuerdo de Medicina, les voy a ayudar con unas pequeñas tutorías sobre embriología. Más que nada, estas clases van direccionadas para que tengan una base a la cual agarrarse cuando estén en primer semestre. Bien, como primer tema de esta clase, vamos a orientarnos más que nada a lo que vienen a ser las bases anatómicas, moleculares, fisiológicas o embriológicas propiamente dicho de la carrera. Bien, ya les voy a compartir pantalla y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla levantando la mano o escribiendo en el chat. Voy a estar pendiente de eso. ¿Ok? Bien. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla, ¿se escucha todo bien? Sí. Sí, sí, te ve. Ya listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Bien, a manera general, es muy importante mencionar que la embriología es una de las materias bases que van a tener que ver en primer semestre. Además de que es sumamente importante porque gracias a ello podemos determinar incluso algunas patologías ya en semestres superiores. El tema de hoy que vamos a tratar va a ser el aparato reproductor masculino y femenino, orientándolo más que nada a su origen embriológico, cómo funciona este y cómo interviene en el proceso de la fecundación. También abordaremos el tema de mitosis, meiosis y también lo que viene a ser la este, gametogénesis. Bien, mi nombre es John Castillo nuevamente, soy estudiante de sexto semestre, actualmente voy a sexto semestre y también soy ayudante en el área de embriología. Bien, ahora, empezando de manera general, tenemos que destacar que la embriología es en este caso la rama o la especialidad que se encarga del estudio del origen, el desarrollo y la formación de las estructuras biológicas, orientándonos más que nada a la parte embriológica. Esta parte embriológica la vamos a poder catalogar en dos periodos, un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo embrionario viene a ser aquel periodo que se va a concebir desde la fecundación hasta la octava semana del desarrollo. Y el periodo fetal lo vamos a ubicar más que nada dentro del periodo mayor de las 8 semanas hasta el periodo del parto. Bien, aquí hemos planteado una pregunta, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a definir a la embriología? La embriología nació por la necesidad de poder determinar qué sucedía con esa fecundación. ¿Y qué era la fecundación? La fecundación la vamos a definir como la unión de los gametos. Los gametos son las células sexuales. En este caso van a ser los espermatozoides y los ovocitos u óvulos, como le quieran mencionar. ¿Ya? Ahora, gracias a estos gametos se van a unir en una región muy específica, que vendría a ser la trompa de falopio, y van a formar el cigoto. ¿Qué es el cigoto? El cigoto es también denominado huevo embrionario, el cual es la base de la vida o del producto que se vaya a desarrollar. Bien, en condiciones adecuadas vamos a poder definir que se va a dar esta fecundación. Pero, ¿qué necesitamos para que se dé? Primero que nada necesitamos el ambiente o escenario, que en este caso vendría a ser la porción externa de las trompas de falopio. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar un adecuamiento hormonal, ¿ya? Y vamos a necesitar también la participación de los órganos, que en este caso son el aparato reproductor masculino y femenino. ¿Con qué objetivo se da la fecundación? Se da más que nada para permitir la supervivencia de la especie. Sabiendo esto, podemos mencionar que para poder comprender la embriología, vamos a tener que abordarla desde tres aspectos principales: los aspectos anatómicos, los aspectos moleculares y los aspectos fisiológicos. Al hablar de aspectos anatómicos, vamos a orientarnos al desarrollo, a las estructuras. Al hablar sobre fundamentos moleculares, vamos a hablar sobre qué sucede con esa secuencia de genes, qué pasa si no se codifican bien, qué pasa si las proteínas que se van a producir no cumplen esa función esencial, y también vamos a considerar el aspecto fisiológico. ¿Qué quiere decir el aspecto fisiológico? Quiere decirnos que también tenemos que considerar el aspecto funcional de cada órgano, si éste funciona de manera adecuada en el tiempo que lo requiera durante el proceso embrionario.
y también durante el proceso fetal. Ahora, el espermatozoide y el ovocito vienen a ser las células, los actores principales. Y estos de aquí van a sufrir modificaciones, que van a ser la meiosis y la mitosis. Por eso lo vamos a relacionar mucho con el fundamento molecular, ¿ya? Y bueno, a todo esto tenemos que considerar que para que se genere un nuevo individuo, tenemos que tener conocimiento de cuál es la base, de dónde viene la información genética y cómo va a alterar cualquier tipo de anomalía esta información genética y cómo esta va a codificar proteínas, va a codificar nuevas células y va a permitir el desarrollo del individuo. Así es como definimos qué son los cromosomas. Los cromosomas lo vamos a definir como aquella unidad fundamental que va a ser capaz de controlar, por así decirlo, todas las funciones de la célula. También va a ser importante porque este va a codificar las proteínas, las enzimas, todos los requerimientos que se necesiten, ¿ya? Y nosotros, como seres humanos, tenemos en total 46 cromosomas, de los cuales vamos a mencionar que existen 22 pares que son autosómicos. ¿Qué quiere decir que son autosómicos? Quiere decir que no tienen una relación de dependencia. Y tenemos el último par que va a ser el par sexual o los cromosomas sexuales. Bien, sabiendo esto, tenemos que mencionar que la fecundación tiene que ver mucho con la reproducción. Y la reproducción básicamente es realizar una progenie de los individuos o en este caso permitir que ésta se mantenga. Bien, como mencioné al inicio, existía una etapa fetal y una etapa embrionaria, ¿no? Pues da la casualidad que esa etapa embrionaria tiene que ver mucho con una etapa denominada como etapa de indiferenciación sexual, en donde no vamos a poder definir como tal si un individuo por medio de los rasgos físicos, escuchen bien, rasgos físicos es hombre o mujer, macho o hembra. En esta etapa de la indiferenciación sexual, se dice que los órganos en el embrión en desarrollo son iguales tanto para hombres como para mujeres. Aquí tenemos un argumento que dice que físicamente no son diferenciables, pero no quiere decir que no exista una diferenciación. ¿Por qué? Porque yo mencioné que existían cromosomas sexuales, ¿verdad? Cromosomas que definían si uno era varón o mujer, macho o hembra, como lo quieran ver. Pues si a simple vista no lo vemos como macho o hembra, a nivel genético vamos a poder diferenciarlos por esos cromosomas sexuales, ¿ya? A partir de la séptima semana en adelante, la vamos a considerar como este periodo como el punto de corte para definirlo como la etapa de diferenciación sexual, en donde se van a formar los, eh, los órganos sexuales y en este caso, pues, son primitivos, como sería un testículo primitivo, un ovario primitivo, que luego, por medio de la actividad hormonal, estos de aquí van a ser capaces de seguir su desarrollo normal y así poder formar las características propias del individuo. Ahora, para poder explicar un poquito de esto, aquí tenemos un caso. A simple vista, en esta imagen, me gustaría que por favor levanten la mano los que digan que esta imagen del lado derecho son mujeres. Levanten la mano, solamente levanten la mano si creen que son mujeres, por los rasgos físicos que se ven. Las glándulas mamarias, la zona vaginal, el vello púbico en forma de triángulo, en forma de pirámide, invertida. Bien, a rasgos simples lo vamos a definir como una mujer desde el punto de vista anatómico. Pero ¿qué pasa? Existe un síndrome que se va a denominar el síndrome de insensibilidad androgénica. Este síndrome hace que durante el periodo de formación, el periodo fetal, cuando ya comienza a darse esta diferenciación sexual, las células de esos ovarios o esos testículos en formación no capten adecuadamente ciertas hormonas. Por eso digo, interfieren hormonas. Si no es capaz de captarse adecuadamente esas hormonas, el individuo no se va a reconocer como, en este caso, ante la presencia de andrógenos, que son hormonas sexuales, son hormonas masculinas, al no ser capaz de identificar estas hormonas,
el individuo va a seguir desarrollándose, sí, pero no como varón, sino que va a desarrollar rasgos físicos como mujer. En este caso, las glándulas mamarias y los órganos sexuales externos. ¿Por qué? Porque a nivel interno en este síndrome no se desarrollan ni trompas de falopio, no se desarrollan ovarios, ni tampoco se desarrolla un útero, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos mencionar? Podemos mencionar que el desarrollo o la diferenciación sexual no únicamente va a estar determinada por los cromosomas que tengamos, sino también va a tener mucho que ver la cantidad o la exposición hormonal. Y si estas células llegan a ser sensibles o no. Hasta este punto, ¿hay buena pregunta, chicos? No, ninguna pregunta. Bien. Si tienen preguntas, no tengan miedo. Eh, a ver, dice acá. No. Bueno. Bien, ahora, orientándonos un poquito más a las bases moleculares, ¿ya? Tenemos el cariotipo humano. ¿Y qué es el cariotipo? El cariotipo lo podemos llegar a definir como una representación gráfica de la información genética de un individuo o de una especie, ¿ya? En este caso, el cariotipo en el ser humano lo vamos a presentar en una especie de tablilla, como vemos aquí, en donde vamos a ubicar a los 22 pares de cromosomas autosómicos y el último par que era el par de cromosomas sexuales. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo diferenciamos el cariotipo de un varón con el cariotipo de una mujer? Por el cromosoma 23, porque mujer es XX y varón es XY. Exacto. En el caso del varón, pues vamos a tener la presencia de un cromosoma Y. Y en el caso de la mujer, un cromosoma X extra. Ahora, si bien sabemos esto, tenemos que mencionar que los gametos que nosotros conocemos, en este caso, vendrían a ser el espermatozoide, ¿verdad? Bueno, bueno, digamos que eso es un espermatozoide. En este caso tenemos un espermatozoide y un óvulo que vienen a ser los gametos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esos, en específico, ese tipo de células son células haploides. ¿Qué quiere decir? Que de su cariotipo normal va a tener la mitad. ¿Qué quiere decir? Va a tener la mitad de esto, va a tener la mitad de esto y va a tener la mitad de esto. En el caso de la mujer, en el caso de los ovocitos, estos ovocitos siempre van a tener en sí la mitad, pero van a tener siempre un cromosoma X, ¿verdad? Porque si dividimos esto a la mitad, sería X y X. En el caso del varón es diferente. En el caso del varón, al tratar de dividir esos cromosomas para tener células haploides, porque así se denominan las células que tienen la mitad de cromosomas, células haploides, vamos a darnos cuenta que existen dos posibilidades. Puede ser que ese espermatozoide tenga un cromosoma X o tenga un cromosoma Y. Ahora, sabiendo esto, les pregunto a ustedes, ¿quién define el sexo en un embarazo? ¿Lo define el progenitor o la progenitora? El progenitor. El progenitor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre es el único capaz de contribuir con este cromosoma en específico, el cromosoma Y. Bien, ahora, continuando, vamos a mencionar también que, bueno, avancemos un poquito acá. Bien, continuando con esto de la parte de la diferenciación sexual, vamos a ver que luego de haber pasado este proceso de fecundación, implantación, que eso lo veremos la próxima clase, luego la primera semana del desarrollo, ya al llegar más o menos a la séptima semana, a la sexta, quinta, sexta semana, vamos a darnos cuenta que las estructuras anatómicas, tanto de varones como de mujeres, son idénticas, como vemos en la parte de arriba, en la imagen de acá, donde dice embrión de 5 a 6 semanas. Y aquí vamos a considerar algo. En este periodo tenemos que mencionar también que no únicamente se van a formar los órganos sexuales, al mismo tiempo se están formando un pocotón de organelas primitivas, como podría ser el mesonefros, que el mesonefros es el riñón primitivo, ¿ya? Ahora, durante este periodo de indiferenciación sexual va a existir una secuencia de exposiciones.
que en este caso van a ser las hormonas, como mencioné. En el caso del varón, cuando se presenta este cromosoma Y tiene una secuencia de genes determinada que se llama la secuencia SRY o SRI. Esta secuencia de genes en específico permite que se secrete un factor muy importante que actúa como una especie de hormona, el factor de desarrollo testicular o de determinación testicular. Este factor de desarrollo o de determinación testicular va a ser el factor determinante. ¿Para qué? Para que esta yema gonadal, porque esto es una yema gonadal, esto de color azul, esta yema gonadal se transforme en ¿qué? Se transforme en un testículo primitivo. Y al mismo tiempo, cuando se transforma este testículo primitivo, el propio embrión reconoce ya que se está desarrollando un ser humano con orientación a sexo masculino, ¿ya? Y en el momento que se desarrolla ese organelo primitivo, también se va a secretar una hormona, la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es un factor eh, de gran importancia. ¿Por qué? Porque este de aquí nos va a permitir a nosotros hacer que ciertas estructuras desaparezcan o que evolucionen. En el caso de presentarse la hormona antimülleriana en el varón, porque recordemos, SRI proviene de Y, el factor de determinación testicular proviene de Y, entonces la hormona antimülleriana, ¿de quién va a ser? De Y también, va a ser del varón. Esta hormona antimülleriana va a hacer que a la séptima semana, este conducto paramesonéfrico, que para significa cercano a, mesonéfrico, ¿cercano a quién? Al mesonefros, este conducto paramesonéfrico, o también conocido como conducto de Müller, involución. ¿Qué quiere decir? Que este conducto desaparece, ¿ya? Y al desaparecer este conducto, automáticamente se activa una especie de interruptor. ¿Qué hace qué? Hace que el conducto mesonéfrico, este conducto mesonéfrico, evolucione o siga su desarrollo normal. ¿Qué va a permitir en este caso? Va a permitir la formación de el epidídimo, va a permitir la formación del conducto deferente, va a permitir la formación de la vesícula seminal, que son estructuras que son catalogadas como órganos sexuales internos en el varón, ¿ya? Pero en la mujer, ¿qué va a pasar? En la mujer no hay Y, ¿verdad? En la mujer no existe este cromosoma Y. Como no existe el cromosoma Y, tampoco va a haber esta secuencia de genes. Y como no hay esta secuencia de genes, tampoco hay una hormona antimülleriana. Como no hay la hormona antimülleriana, el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller va a poder desarrollarse. Y en el caso de la mujer, se va a formar la trompa de falopio y se va a formar el útero. Y finalmente, una parte de la vagina. Pero, ¿qué pasa con su homólogo, que en este caso vendría a ser el conducto mesonéfrico? La hormona antimülleriana tiene una característica muy importante. Al momento que ésta se secreta, los andrógenos que son producidos ¿por quién? Por los testículos, ¿ya? Esos andrógenos van a aumentar en concentración. Y recuerdan lo que les mencioné al inicio. eh, la determinación del sexo de un individuo no únicamente va a estar dado por el factor genético, también por el factor hormonal. En este caso, al existir andrógenos en el varón, se produce y se desarrolla y se fomenta el desarrollo normal de un individuo masculino. Pero en la mujer, como no hay este cromosoma Y, no hay nada de esto de acá, no va a haber andrógenos. Y se establece una regla. Un individuo se va a formar o se va a desarrollar como mujer o como sexo femenino cuando exista ausencia de andrógenos. ¿Por qué? Porque al existir ausencia de andrógenos, se permite la formación del conducto paramesonéfrico y a su vez involuciona el mesonéfrico, ¿ya? Que va a formar una especie de abultamiento a nivel vaginal. Pero es un vestigio. ¿Qué es un vestigio? Un vestigio son aquellas estructuras anatómicas que por alguna razón fueron involucionando o ya fueron en desuso y no fueron, pasaron a ser simplemente rasgos primitivos que quedaron como residuos, ¿ya? Ahora, bueno, ¿quién provee más caracteres? Tanto en hombres como en mujeres,
Ninguno de los dos podemos definir quién va a ser el que va a atribuir mayor caracteres masculinos y femeninos, pero se menciona también que existe una regla denominada la presencia de genes dominantes, genes recesivos, que eso ya tiene que ver mucho más con la parte de biología molecular. Pero a simples y cortas respuestas, ninguno de los dos tiene una predisposición a desarrollar mayores caracteres en el producto. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bien, continuemos. Ahora, durante este periodo de diferenciación sexual, ya vamos a ver que antes de la séptima semana existían estructuras primitivas, el tubérculo genital, el pliegue urogenital y el pliegue labioescrotal. En el caso del varón, cuando ya empezamos la séptima semana, el tubérculo genital va a pasar a formar ¿qué? El falo, que luego a su vez va a permitir el desarrollo del pene. En la mujer, el tubérculo genital pasaría a formar al homólogo del pene, que vendría a ser el clítoris. Por otro lado, el pliegue urogenital va a formar en el varón parte de la cobertura de la uretra. ¿Y qué era la uretra? La uretra es un orificio por donde sale la orina, forma parte del aparato excretor urinario y a su vez también forma parte del aparato reproductor, porque es el canal por donde salen los espermatozoides en la eyaculación. Y tenemos homólogo, que son los labios menores en la mujer, y del pliegue labio escrotal en el varón se forma el escroto. Y en la mujer se forma su homólogo, que son los labios mayores. Si se dan cuenta, el tubérculo genital, el pliegue urogenital y el pliegue labioescrotal forman estructuras externas, es decir, van a formar los órganos sexuales externos tanto en varones como en mujeres. ¿Ya? Ahora, aquí viene algo muy importante y creo que tienen que prestar mucha atención. Durante este proceso de formación embrionario, nosotros habíamos mencionado que dónde estaban ubicados si se dan cuenta, por lógica, si esto vendría a ser el torso del embrión en desarrollo. Aquí tenemos los mesonefros, ¿verdad? Que vendrían a ser los riñones primitivos. Se encuentran en la región abdominal, ¿ya? ¿Y las gónadas dónde están? Se encuentran mediales al mesonefro en la región abdominal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estas gónadas van a tener que viajar. ¿Hasta dónde? En el caso del varón van a tener que viajar hasta la región de el saco testicular o las bolsas, como se menciona. Entonces, ¿cómo se da este proceso? El proceso del descenso testicular va a estar dado por una estructura de tejido fibroso, que se va a denominar el gobernáculo, que vendría a ser esta cosita chiquita de aquí. Esto vendría a ser el gobernáculo. El gobernáculo es una estructura transitoria. ¿Qué quiere decir transitoria? Quiere decir que no siempre va a estar presente. Y como tal, este gobernáculo va a contraerse de tal manera que esos testículos que se encontraban en formación a partir de la séptima semana hasta la semana número 12 de la etapa fetal, sí, este, ya van a empezar a descender. Y al descender, llegan a la región de la ingle aproximadamente la semana 23 para que luego, por medio de esa contracción mucho más consecutiva de ese gobernáculo, atraviesen ciertos músculos, los músculos oblicuos del abdomen, los músculos rectos del abdomen, pasan por el canal inguinal, pasan por el ligamento inguinal y terminan aproximadamente en la semana número 33 más o menos, descendiendo totalmente ese canal para finalmente unos 2 meses o aproximadamente hasta un año después de nacer en la zona de la bolsa testicular. Bien, entonces, recapitulando, los testículos en el varón en el periodo fetal se van a encontrar ¿en dónde? En la región intraabdominal. Luego van a descender aproximadamente de la séptima a la 12ª semana hacia la región de la ingle, para finalmente atravesarla en la semana 28 y ubicarse en la región de los sacos testiculares en la semana 33 o incluso puede llegar a demorar un poquito más
hasta el primer año de vida, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estos testículos no descienden? Cuando los testículos no descienden hacia la región del saco escrotal, estos quedan atrapados en la región intraabdominal y al quedar atrapados van a sufrir modificaciones. ¿Por qué? Porque da la casualidad que por alguna razón estos testículos no pueden trabajar a la misma temperatura que trabaja todo tu cuerpo. Tu cuerpo trabaja en una temperatura media de 36,5 a 37,5 grados centígrados, pero cuando estos testículos se encuentran en esa temperatura, se vuelven totalmente inservibles. Ellos requieren una temperatura media de 35 grados para poder cumplir su función. ¿Y qué función tienen los testículos? Principalmente formar los espermatozoides. Entonces, digamos que estos testículos se quedaron atrapados en la región intraabdominal, pegados al peritoneo. Estos testículos se van a fibrosar y al fibrosarse van a cambiar su estructura celular formando metaplasias. Y luego da la casualidad que al formar una metaplasia puede darse una predisposición para formarse una neoplasia, es decir, un tipo de cáncer. A esta patología en donde los testículos quedan atrapados en el canal inguinal o quedan atrapados en la región intraabdominal, se la denomina criptorquidia. Bien, bien. Aquí tenemos una imagen un poquito más eh, clarita, por así decirlo. Bueno, nuevamente mencionamos la estructura del gobernáculo, vemos que comienzan a descender, ¿ya? Séptima semana a la 12ª semana, ya van 3, 4 meses más o menos, comienzan a descender de la región abdominal hacia la región de la ingle. Octavo mes, 33 semanas, pasa por el conducto inguinal o canal inguinal, para finalmente, luego de haber nacido o de inclusive antes del nacimiento, ubicarse en la región del saco testicular. Bien, bien, continuemos. Ahora, enfocándonos un poco más en cómo actúan estos órganos sexuales en la reproducción, vamos a mencionar que en el caso del varón presentan órganos internos y externos. En el caso de órganos internos vamos a diferenciarlos en dos grupos. Un grupo de conductillos que van a ser aquellos que van a conducir el espermatozoide, que ¿dónde se va a formar? Se va a formar en los testículos. Va a conducir esos espermatozoides por una especie de canalículos para que estos sean capacitados y sean capaces de poder llegar a la vagina por medio de la eyaculación. Y vamos a tener los órganos externos que cumplen dos funciones. Bueno, la de proteger y la de permitir la fecundación. A nivel interno también existen un conjunto de glándulas que vendrían a ser las glándulas que capacitan a esos espermatozoides. ¿Cuáles son las glándulas? Van a ser las glándulas bulbouretrales, van a ser este, la próstata y van a ser las vesículas seminales. Cada una de ellas va a contribuir con ciertos factores importantes para que se pueda dar la capacitación de ese espermatozoide, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en lo que corresponde al escroto, en el varón, cumple una función que es la de protección, además de actuar como un regulador térmico. ¿Por qué? Porque los testículos, recuerden, necesitan una temperatura media de 35 grados para poder funcionar. Y bueno, ¿qué hacen estos para poder regular la temperatura? Pues a través de ciertos músculos, como podría ser el músculo cremaster y los músculos dartos, contraen o relajan la piel del testículo para que estos puedan adecuarse a la temperatura. Por ejemplo, el músculo cremaster, ¿qué hace? Contrae el escroto de tal manera que en el caso de haber muy poca temperatura, unos 34,5 grados, que comienza a hacer un poquito de frío, estos se contraen haciendo que el saco escrotal se contraiga hacia arriba. Mientras que el músculo dartos, digamos que se encuentra a una temperatura elevada, 36,5 grados, 37 grados, ¿qué hace? En lugar de contraerse como lo haría el cremaster, este se relaja y hace que la piel del escroto sea mucho más lisa, por así decirlo. Además, existe una estructura vascular, el plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme tiene la función de eh, regular la temperatura a través de transferencia.
Y este lo que va a hacer es tomar la temperatura que viene de la arteria testicular, que nace de la aorta, eh, toma por medio de una especie de transferencia de calor, haciendo que la temperatura de 37 grados baje a 35 y ésta sea adecuada para el desarrollo de los espermatozoides. Y aquí viene algo curioso. Los espermatozoides, al recibir esta sangre con poca temperatura, también reciben una sangre muy pobre en oxígeno, lo cual quiere decir que los espermatozoides sí o sí están condicionados a tener una poca oxigenación. Y al tener poca oxigenación, requieren desarrollar mayor cantidad de organelas, como cuáles, como la mitocondria. Y no es de sorprendernos de que los espermatozoides en el axonema tengan una secuencia de mitocondrias más grandes, más abundantes y que permitan la formación de mayor energía para que éste pueda movilizarse, ¿ya? A este sistema que emplea el plexo pampiniforme se denomina el intercambio de calor contra corriente. Ahora, al hablar sobre este plexo, todos estos vasitos pequeños que vienen van a unirse en un solo vaso, que es la vena testicular. Esta vena testicular presenta en algunos varones una patología que vendría a ser el varicocele, el cual se produce cuando esta vena no permite el retorno venoso adecuado, haciendo que aumente la presión en dirección opuesta a la cual debe pasar el flujo sanguíneo, haciendo que, primero que nada, el testículo sufra. Y al sufrir el testículo, al no tener este retorno venoso adecuado, comienza a perder su funcionalidad, llegando a existir la posibilidad de que esa persona quede estéril. Bien, ahora, ya vámonos un poquito más a la parte fisiológica de cómo se forman estos espermatozoides. Los testículos tienen una función endocrina y exócrina. Al hablar de endocrino, nos queremos orientar nosotros a que el testículo es capaz de secretar ciertas hormonas que son llevadas al sistema circulatorio. Y al hablar de una función exócrina, quiere decir que lo que vayan a producir ellos va a salir del organismo, ya sea hacia una cavidad o ya sea propiamente hacia afuera del cuerpo, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasa con los testículos? Los testículos presentan algo denominado la barrera hematotesticular. Y se preguntarán, ¿para qué sirve esta barrera? Y se asemeja también a otra barrera que han de conocer también, que es la barrera, este, eh, bueno, la barrera que se encuentra a nivel de encéfalo. Bueno, hematoencefálica, creo que era, no recuerdo bien el nombre. La función de esta barrera es básicamente hacer que las células que se están formando no sean reconocidas por el sistema inmunitario del individuo. ¿Esto qué hace? Hace que estos espermatozoides en formación no sean atacados por el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario, primero que nada, reconoce a sus células normales, a las células que son de 23 pares de cromosomas que tienen una función ya sea en el músculo esquelético, en los huesos, en el sistema nervioso. Ya, el sistema inmunitario las reconoce a todas. Pero ¿qué pasa con estos espermatozoides? Los espermatozoides tenían una característica importante y eran células que tenían la mitad de cromosomas. Y al ser haploides, el propio individuo, el sistema inmunitario, comienza a reconocerlo como una especie de célula ajena al cuerpo. Entonces, ¿qué hace esa barrera hematotesticular? Evita que sea identificado por el sistema inmunitario y así éstas puedan seguir su desarrollo normal. Bien, en cuanto a las dimensiones de los testículos, se menciona que los testículos presentan 4 centímetros de largo, presentan 3 centímetros de anterior a posterior y 2 centímetros de ancho o de espesor, por así decirlo. Y estos, a su vez, van a estar recubiertos por una túnica albuginia. La túnica albuginia es una túnica de tejido fibroso, que vendría a ser esto de color azulito que ven aquí. O algunos autores mencionan que es un tono grisáceo o azulado, ¿ya? Que cumple una función de protección, además de permitir la división interna del testículo. Estos los van a dividir en aproximadamente 250.000
a 300.000 ovulillos, ¿ya? Que esos ovulillos que están acá van a contener en su interior de 3 a 4 conductos, túbulos seminíferos, ¿ya? ¿En qué parte específicamente se van a formar los espermatozoides? Se van a formar específicamente en los túbulos seminíferos, en el interior de ellos. ¿Por qué? Porque en el exterior tenemos que diferenciarlo porque se van a encontrar unas células, que son las células de Leydig. Estas células de Leydig tienen una función, más que nada endocrina. ¿Por qué? Porque van a ser capaces de secretar ciertas hormonas, como la testosterona, que a su vez le dan los rasgos masculinos al varón y también permiten el desarrollo de los espermatozoides. Ahora, el túbulo seminífero es esto. Este es el túbulo seminífero. En el interior se van a formar los espermatozoides. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de ellos? Vamos a encontrar a las células germinales y a las células de Sertoli. Y en el exterior de ellos vamos a encontrar a las células de Leydig. Las células germinales vienen a ser los espermatogonios, que los vamos a catalogar en dos grupos: espermatogonios tipo A y los espermatogonios tipo B. Los espermatogonios tipo A van a estar pegados a la pared del túbulo, que lo vamos a ver más adelante en un corte histológico y también lo vamos a ver en otra gráfica. Y los espermatogonios tipo B van a estar un poquito más alejados. ¿Pero por qué se diferencian? Se van a diferenciar básicamente por una sola cosa, y es que los espermatogonios tipo A presentan una cualidad muy importante, y es que estos siempre van a sufrir mitosis, nunca van a sufrir meiosis. Al sufrir mitosis, los espermatogonios tipo A van a servir como una fuente interminable para que se sigan formando los espermatozoides. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre nunca va a terminar, eh, su edad reproductiva. ¿Por qué? Porque siempre van a estar viables estos espermatozoides, espermatogonios tipo A, que son las células germinales que permiten la formación de los espermatozoides. Mientras que los espermatogonios tipo B, que ya se alejan un poquito más de la membrana basal de los túbulos seminíferos, van a cumplir una función ya de, producción de espermatozoides, ¿ya? Estos de aquí ya van a sufrir meiosis, ya no van a poder, regenerarse, por así decirlo, y estos son los que van a transformarse ¿en qué? En espermatozoides, ¿ya? Y bueno, las células de Sertoli, que se encuentran dentro del túbulo seminífero, tenían esta función de sustento para los espermatozoides, le brindan nutrientes. Sin estas células de Sertoli, ¿qué pasaría? Primero que nada, no van a existir factores de crecimiento, que los factores de crecimiento promueven a que estos espermatogonios se diferencien. No van a existir nutrientes y tampoco va a existir un sistema de limpieza de desechos. Por tanto, si estas células de Sertoli no funcionan bien, no se podrían formar los espermatozoides. En cuanto a la estructura vascular o la irrigación, tenemos que mencionar que principalmente la arteria testicular va a ser la encargada de proveer la sangre un poquito menos oxigenada al testículo, y las venas y la vena testicular, que es la reunión de ese plexo pampiniforme, va a llevarse todos los desechos ¿hacia dónde? Hacia el sistema circulatorio. Bien, hasta ahí alguna pregunta, chicos. ¿Todo claro? Bien, no hay preguntas. Ahora, a ver, Pedro, así, bueno. Ahora, continuando con lo que viene a ser un poquito más de histología, porque embriología es una cátedra que no va solamente de la mano con un libro, tiene que ir de la mano con anatomía, con histología, biología celular, incluso tiene que ver mucho con clínica, ¿ya? Ahora, en esta imagen que va aquí me van a decir: John, yo veo puros puntitos, todo está de color azul, todo manchado, ¿qué es eso? Eso que ven ahí es un corte histológico de un testículo, ¿ya? Un corte histológico de un testículo. Ese corte histológico nos va a permitir a nosotros identificar qué estructura yo les había mencionado. La más importante, ¿dónde se forman esos espermatozoides? Vamos, ¿quién está pilas? No se duerman. ¿Dónde se formaban específicamente los espermatozoides?
tubos seminíferos. Exacto. Esos túbulos seminíferos, aquí los vemos en 40X, y ya están mucho más grandes porque son sumamente pequeños. Y vemos aquí, todo esto de aquí que ven, todo esto es un túbulo seminífero. En su interior, ¿qué íbamos a encontrar? Íbamos a encontrar a las células de Sertoli, ¿verdad? A esas células de Sertoli que en específico dentro del túbulo seminífero, para diferenciarlos de los espermatogonios, vamos a mencionar que tienen una estructura como de tallo de árbol. Miren, esto que ven aquí, que se prolonga hasta acá, todo esto es una célula de Sertoli. Esto que ven acá también es otra célula de Sertoli, ¿ya? Ahora, eh, lo que está más pegado hacia la membrana basal, todo esto de aquí que ven más oscuro, es la membrana basal. Esa membrana basal, cuando entre más cercano la célula esté a eso, vamos a mencionar que puede ser o un espermatogonio o puede ser un espermatocito en la primera división, ¿ya? ¿Y qué más vamos a encontrar? Hacia el centro de los túbulos seminíferos, vamos a imaginar que están todos estos peladitos aquí. Por aquí, capaz estuvo, ¿quién es que escribió? Allá, Pedro Candelario está aquí. Aquí está Pedro Candelario, sino que todavía no sabe. Está ahí todavía y luego va a salir por medio de una eyaculación y va a terminar fecundando un ovocito para luego formar un feto, ¿ya? En la parte externa o en el intersticio, como vemos aquí, todo esto aquí, entre cada túbulo seminífero, vamos a encontrar vasos sanguíneos que van a ser prolongaciones de la arteria testicular y van a ser el inicio del plexo pampiniforme, ¿ya? ¿Y qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar también a las células de Leydig. Las células de Leydig, a diferencia de las células de Sertoli, tienen una forma triangular y esa es una de las formas de diferenciarlo. Célula triangular, fuera del túbulo, vamos a encontrar a Leydig. Células en forma de rama de árbol o en forma de tronco de árbol que se encuentra dentro del túbulo seminífero, célula de Sertoli. Todo esto que ven aquí es una tinción. Esto es una tinción únicamente de hematoxilina. En cambio, acá, este cuadrito rosadito que ven acá que se ve mucho más bonito, esto es tinción de hematoxilina y eosina, que eso lo van a ver en histología. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto de las tinciones? Porque hay ciertas partes de una célula que van a reaccionar a ciertas sustancias, sean estas ácidas o sean básicas. El núcleo o el nucleolo de las células, por lo general, va a reaccionar a sustancias básicas. ¿Por qué? Porque es de carácter acidófilo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir acidófilo? Quiere decir que es una concentración más ácida y se va a teñir de un color más azulado o morado. Y si se dan cuenta, se cumple, ¿ya? Mientras que la región que está como más rosadita viene a ser el citoplasma de la célula. Y ese citoplasma reacciona por lo general a lo contrario. Si el otro reaccionaba, el núcleo reacciona a la hematoxilina, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. El citoplasma reacciona a leucina. Así, todo lo contrario. Por lo general, el nucleolo, en la tinción de hematoxilina y leucina, se va a teñir de un color más morado o azulado. Mientras que el citoplasma o los tejidos, ya sean intersticiales o de colágeno, todos estos de aquí van a tener una tinción un poquito más clara para diferenciarlo un poco. ¿Bien? Ahora, ¿cómo borro aquí esto? Bien. Ahora, ah, perdón, ¿alguna pregunta? Bien, creo que está todo claro. Ahora vamos con los testículos. Ya habíamos mencionado que los testículos albergan ¿a quién? A los túbulos seminíferos. Aquí se ven mucho mejor. Estos túbulos seminíferos, de 2 a 3, se van a unir. ¿Van a llegar a dónde? A la red de testis. Esta red de testis se encuentra en la región posterior del testículo, por lo general en la zona medial, y esta como tal va a permitir una maduración temprana, pero no total. Los testículos eh, tienen dos funciones, aparte de permitir la formación de hormonas y la formación de los espermatozoides. También tienen la función de maduración por medio de la red de testis, ¿ya?
Aquí van a madurar primariamente los espermatozoides. Luego van a pasar ¿a dónde? Van a pasar a los conductillos eferentes, que vendrían a ser estas estructuras, ¿ya? Que salen en número de 7 a 12 y que van a terminar en una estructura denominada epidídimo. El epidídimo es una estructura que abraza al testículo, ¿ya? Lo abraza de tal manera que, un momentito, aquí está. Abraza el testículo de tal manera que todo esto que vemos acá, todo esto acá que tiene forma como de gusanito, como de taco, esto de acá es el epidídimo. Y ese epidídimo va a unir todos estos conductillos eferentes en un solo conducto, que viene a ser el conducto del epidídimo, en donde se van a almacenar los espermatozoides y van a transportarse también cuando se requiera. Ahora, algo importante el epidídimo lo vamos a poder dividir en tres partes. Lo vamos a poder dividir en una cabeza, que vendría a ser esta región, en un cuerpo y en una cola. La región más importante del epidídimo en este caso viene a ser la cola. ¿Por qué? Porque es catalogada como el cementerio de los espermatozoides que no se utilizaron en 40 o 60 días. ¿Por qué? Porque en esta cola, en la cola, el epidídimo se van a reabsorber, ¿ya? Luego del epidídimo vamos a tener al conducto deferente, que es un solo conducto que sufre un giro de 180 grados para, en lugar de ir para abajo, porque si no gira en 180 grados, seguiría yendo para abajo, gira 180 grados y se dirige hacia dónde? Hacia el canal inguinal, para luego pasar por la región posterior de la vejiga y terminar ¿en dónde? Con el conducto eyaculador, uniéndose con ciertas vesículas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Todo esto que vemos aquí es el sistema que va a conducir esos espermatozoides que ya se formaron para luego permitir la formación de un individuo. Bien, ahora sigamos. Ah, ya, sí, 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 está. Hey, acá está. Déjenme borrar todo esto acá porque si no. Ya, ahora, nuevamente les reitero, tenemos toda esta región que corresponde a la cabeza, el cuerpo y la cola del espermatozoide. Cerca del axonema íbamos a encontrar una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque requerimos que tenga una mayor motilidad. Y si tenemos mitocondrias, vamos a necesitar un combustible, ¿verdad? Porque las mitocondrias no trabajan solas. Las mitocondrias requieren de ciertas sustancias que sirvan como combustible, ¿como qué? Como los carbohidratos, la glucosa, la fructosa, la sacarosa, entre otros. Y esto vamos a ver que es importante más adelante. Vamos a ver que tiene un acrosoma que actúa como una especie de protector, ¿ya? Que este de aquí va a perderse temporalmente cuando se vaya a dar la fecundación y este acrosoma va a actuar como una especie de amortiguador, por así decirlo, para que el pH vaginal no destruya ese espermatozoide, ¿ya? Bien, ahora sí, vamos con la parte de las glándulas. En cuanto a las glándulas que intervienen con la formación de los espermatozoides en el varón, vamos a tener la vesícula seminal, la próstata y las glándulas vulvouretrales. La vesícula seminal va a contribuir en un 60% al contenido del semen, mientras que la próstata va a permitir la constitución de un 30%. Y las glándulas vulvouretrales suelen contribuir de menos de 1% a la composición del semen. El 10% restante que vamos a tener nosotros va a ser netamente espermatozoides. ¿Ya? ¿Qué va a secretar la vesícula seminal? ¿Dónde están? Aquí están. Estas son las vesículas seminales. Las vesículas seminales van a contribuir a la secreción de fructosa, carbohidratos, citratos y prostaglandinas. Yo que acabo de decir hace un minuto, yo mencioné que los espermatozoides tenían abundantes mitocondrias. Entonces, si tienen abundantes mitocondrias, requieren abundante combustible. Y en este caso, la vesícula seminal brinda eso. Le brinda fructosa y carbohidratos que van a servir de combustible para que ese espermatozoide pueda movilizar. Por otro lado, tenemos las prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias proinflamatorias
que intervienen en otros procesos como la fiebre, la inflamación, entre otras cosas. Pero ¿qué nos importa a nosotros en la parte de embriología? Estas prostaglandinas van a estimular al flagelo del espermatozoide, haciendo que éste pueda tener motilidad y éste pueda ser capaz de permitir que el espermatozoide se mueva hacia el útero. Y aquí viene algo importante que me estaba olvidando. Durante todo este proceso que se estaban formando, el espermatozoide nunca se movió. El espermatozoide nunca movió su colita, nunca movió su flagelo. ¿Por qué? Porque en todos estos conductillos que vemos por aquí, vamos a encontrar unas células especializadas que son células ciliadas. ¿Qué quiere decir que sean células ciliadas? Quiere decir que van a tener cilios. Y los cilios son unas estructuras sumamente pequeñas que van a permitir un movimiento como de barrido para que los espermatozoides puedan movilizarse sin necesidad de activar a esas mitocondrias y que tampoco se active ese flagelo. Entonces, el espermatozoide no tiene motilidad durante la etapa de formación o cuando se encuentra dentro del testículo, dentro de los conductos o por medio del uretra. Ya adquiere su motilidad como tal cuando ingresa a la vagina. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la próstata, dijimos que esta va a contribuir con el 30%. ¿Qué va a atribuir la próstata en el caso de los varones, en el caso del espermatozoide? La próstata va a atribuir calcio, citratos, iones fosfato y una enzima de coagulación. El calcio y los iones fosfatos van a ser usados ¿para qué? Van a ser usados para vencer el pH vaginal. La vagina tiene un pH aproximado de 3.5 a 4.5 de pH. Quiere decir que es una sustancia, es un espacio ácido. Entonces, estos espermatozoides requieren una sustancia básica para poder sobrevivir a ese medio. Entonces, el calcio y los iones sulfato actúan como amortiguadores, ¿ya? La enzima de la coagulación del factor 11, ¿ya? Esta enzima va a hacer que ese líquido seminal o ese semen se convierta mucho más pegajoso, permitiendo que se forme la semenogelina, que es una enzima que hace que el semen pueda pegarse hacia las paredes vaginales. ¿Ya? Creo que hasta ahí nos vamos a quedar porque ya van a ser las 6 y tienen clase también de... Ah, se me fue, de anatomía. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta este punto, ¿alguna pregunta para continuar la próxima clase? Chicos, ¿alguna pregunta? Bien, no, todo claro. No. Bueno, chicos, les agradezco mucho por su atención. Voy a dejar de compartir. Cualquier cosa, ya les mandaré las diapositivas para que las puedan recibir y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, chicos. La clase queda grabada y se va a subir. Por si acaso, la próxima clase va a ser a las 7 de la noche y se le va a enviar por el mismo medio el link de la clase. Cuídense, pasen bien.